digamos que muchas de las cosas ya son moneda corriente entre ustedes. Hablar yo podría de lo que significa el Papa Francisco, este nuevo tiempo, pero me parece a mí que en este año y medio prácticamente que lleva, la redacción de este texto de Evangelii Gaudium ha sido un hito fundamental para entender a Francisco. Me parece que eso es el valor perenne de este documento, va a tener valor siempre, porque Francisco es en muchos sentidos un enigma para muchos, más para los que no tienen ni idea de quién es. Nosotros estábamos, más o menos sabemos de dónde salió la raíz, ¿no? No se olviden lo que dice el dicho, lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Bueno, nosotros vimos acá las raíces de lo que él está haciendo, por eso estamos en mejor condición para entender algunas cosas que en Europa no pueden entender. Bueno, así todo siempre es un enigma, pero este documento nos ayuda a entenderlo para no caer en el problema de entender los gestos aisladamente. Él es el Papa de los gestos, permanentemente hace gestos. Y hay que saber cómo interpretarlos. Bueno, se puede interpretar de una forma, de otra. Acá tenemos una hoja de ruta segura para interpretarlo, para entenderlo. Es un documento además de fácil lectura, que se lee, que se puede leer tranquilamente, que se puede tener para la meditación, como decía un cura una vez, son 288 párrafos, leyendo uno por día, al fin del año lo tenemos leído, y se entiende cada cosa. Yo pienso que la clave pastoral, la clave del documento y del ministerio, si se quiere, de Francisco es la reforma misionera que quiere encarar. Él aceptó ser papa, él salió de ese cónclave siendo papa con el propósito de reformar la iglesia. Y eso quedó clarísimo apenas asumió, ¿no? Que haya salido al balcón, como lo vimos todos, con vestiduras sencillas, con el pectoral de plata. Seguramente vino alguien y le dijo: padre, acá está la santidad, la capa de arminio. No, pero sí es obligación el protocolo. No, déjela. Y alguien le dijo: acá están los zapatos rojos. No, sigo con esto. Bueno, ahí ya empezó él a reformar la iglesia. Y había una sed de reforma. Recordemos lo que fue el contexto de la renuncia de Benedicto XVI, algo tan impensado como una renuncia. El contexto era, en la opinión pública, la iglesia era prácticamente mala palabra. Se la asociaba la filtración de documentos del Vaticano, con el mayordomo que estaba preso, ¿se acuerdan? Sí. Los casos de encubrimiento de pederastía, los casos del Banco Vaticano. Todo eso, me parece que los cardenales que tuvieron que elegir buscaron a alguien de afuera de todo eso para hacer una reforma. Y lo sorprendente de Francisco fue que todos estaban esperando, bueno, a ver qué tipo de reforma era, y siempre uno tiende a pensarla así, decir, bueno, va a reformar el banco, va a hacer esto, va a hacer aquello, en términos de reparto de poder. Hay que cambiar el reparto de poder en la iglesia, va a venir un papa a reformar eso. Y él no hizo eso. Él, con su reforma, apuntó a lo esencial de la identidad de la iglesia, que es la evangelización, el anuncio de Cristo. Él dejó claro desde el primer día que iba a reformar, ¿no? Pero nadie sabía en ese momento cómo iba a ser la reforma de él. Me viene a la memoria ahora, lo puse acá en el librito porque me parece muy significativo. ¿Ustedes se acuerdan que lo eligieron papa? Miércoles era, miércoles, y el sábado, si no recuerdo mal, fue esa conferencia de prensa con 7.000 periodistas, que ahí dijo cómo quisieron una iglesia pobre para los pobres, y ahí también explicó por qué el nombre de Francisco. Y dijo: cuando me eligieron, algunos papas algunos cardenales me decían, deberías llamarte Adriano, porque Adriano fue un reformador, y aquí hace falta reformar. Él no es sonso, no lo estaba diciendo para contar una anécdota del cónclave, lo estaba diciendo para decirle al mundo: me pidieron que reforme la iglesia, vengo con este mandato. Aunque después no necesariamente pesa ese mandato porque él es libre después. Pero él dice varias veces que está haciendo lo que le pidieron el cónclave. Bueno, esta reforma, la clave de él es que sea una conversión pastoral, una reforma misionera. Y en ese sentido me parece que es la idea que inspira todo el documento. Todo el documento, en continuación con Evangelii Nunciandi, que decía, la identidad más profunda de la iglesia es evangelizar. Evangelii Nunciandi, saben que es el documento de Pablo VI del año 75, que Bergoglio admiraba mucho. Yo no estuve tantas veces con Bergoglio, pero estuve varias veces en charlas que él daba así.
Y más de una vez lo escuché, y alguna vez en una charla mano a mano, hablar de Evangelii Nunciandi como un documento insuperable. Y hasta el día de hoy, hace poco dijo lo mismo, no me acuerdo dónde, le volvió a hablar de Evangelii Nunciandi, lo admiraba ese documento. Año 75, él era un cura provincial de los jesuitas, seguramente que encontró mucha fuente de inspiración ahí. Bueno, una de las ideas fundamentales de Evangelii Nunciandi es esta: la identidad más profunda de la Iglesia es anunciar el amor de Dios en el mundo, hacer presente el amor de Dios en el mundo. Bueno, esa me parece que es desde ahí quiere hacer la reforma Francisco. Después eso va a traducirse en un reparto de poder, obviamente, en un cambio de estructura, obviamente, pero partir desde eso, ¿no? Desde que la esencia es compartir el amor de Dios que le da un sentido nuevo a nuestra vida, ¿no? Lo explica muchas veces, ¿no? Yo le puse algunos puntos ahí, no sé si alcanza a leer más o menos. Sí, sí. ¿Alcanza un poquito más allá? Ahí. Ahí se ve un poquito mejor. Está muy bien, se ve muy bien. Ahí está. Ahí está, yo no tengo pantalla, así que lo digo así. Bueno, no, este punto que, digamos, él urge a una conversión. Habla de que es un documento programático. Programático, ¿qué quiere decir? Que enseñara un programa, ¿no? Que todas las comunidades, esta por ejemplo, procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están. Es impresionante la cantidad de citas en este sentido, si ustedes leyeron el documento, que urgen a la conversión, ¿no? Dice, bueno, acá mismo dice, ya no nos sirve una simple administración. Eso tiene que movernos a todos de la silla, de algún modo. Yo como párroco también, uno dice, ¿qué hace en la parroquia? Administra, y lo primero es que el techo no tenga gotera, y que la catequesis más o menos funcione, y que se pague la luz, el gas. Bueno, pero no basta con eso. Eso hay que hacerlo. Y es lo primero y es lo que muchas veces más tiempo lleva. Pero no basta una simple administración. Hay que hacer una conversión pastoral, hay que constituirse en todas las regiones de la tierra en estado permanente de misión. No es que la parroquia hace una misión parroquial cada tanto. Permanentemente tiene que estar en estado de misión. La parroquia, un movimiento, lo que sea. Francisco nos llama en su documento a esto, ¿no? A convertir toda la vida de la Iglesia. Creo que la próxima cita que tengo es en esa línea, ¿no? Que dice, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Por eso yo le puse el título al librito, El sueño de Francisco. Porque es como que él nos cuenta su sueño acá. Bueno, ¿qué sueña? Una iglesia misionera y una iglesia de los pobres para los pobres. Si tuviera que decir las dos grandes líneas, me parece, del documento, son esas dos justamente. La conversión pastoral, la reforma misionera, pongámosle el nombre que sea, que hay que salir y que los primeros destinatarios tienen que ser los pobres. Por eso todo el capítulo 3 le dedica más que nunca en un documento del Magisterio Pontificio al tema de lo que significa para nuestra fe cristiana el amor a los pobres, que no es solo un apéndice, ahora lo vamos a ver con los números, ¿no? Pero bueno, él dice, la opción misionera capaz de transformarlo todo, las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje, lo que se les ocurra, todo en tensión hacia eso, que es anunciar el amor salvífico de Dios. La misión no es proselitismo, va a decir después una frase que era de Benedicto y que a él le gustaba. Benedicto dijo un día, la iglesia crece no por proselitismo, sino por atracción. Dios atrae. Y uno al dar testimonio de Dios atrae a los demás. Bueno, convertir todo hacia eso, hacia un movimiento misionero que haga presente el amor de Dios. Un Dios que nos ama, que da su vida por nosotros, que camina con nosotros, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento. Y eso nos genera una profunda alegría recibir a Dios en nuestra vida. Y desde esa alegría brota la misión. Y ese, si se quiere, el núcleo místico del evangelizador, como lo plantea Francisco, y de ahí el nombre del título, ¿no? La alegría del Evangelio. Dice por ahí en otra cita, que no sé si la tengo preparada o no, pero la voy diciendo, que dice... dice en otra cita sobre la alegría, que la alegría de compartir
El amor de Dios nos tiene que empujar. Y no hay que esperar a hacer tantos cursos para ser misionero. Cualquiera que reciba, que siente que tiene Dios en el corazón, ya es misionero, ya puede ser misionero. En todo momento, en todo lugar. Y no está hablando mal de los cursos de misionar, de formación o de charlas como esta, por ejemplo. Pero sino que todo tiene que ir hacia eso, hacia salir a compartir el amor de Dios. Si yo me lo guardo, no estoy siguiendo la dinámica de lo que Dios sembró en mi corazón. Es una corriente de amor la que Dios pone en mi corazón para que desborde y llegue hacia los demás. No para que yo me la quede y yo me sienta bien y yo me sienta contenido, que me puede dar una contención, una paz psicológica, que son vaivenes, que hoy está, que mañana no está. No, el amor de Dios llenando nuestra vida es otra cosa, es más todavía. Muchas gracias. Francisco nos impulsa a que toda nuestra iglesia apunte hacia ese amor, ¿no? Por eso dice que todo lo que hacemos, toda estructura eclesial, tiene que ser un cauce adecuado para la evangelización actual del mundo actual, más que para la autopreservación. Todos necesitamos entrar en una dinámica de conversión pastoral. Y en la conversión tenemos que pensar en eso también. Lo que yo hago, ¿es simple administración? ¿Es autopreservación? Yo me lo pregunto como párroco, como otras cosas que hago también. Siempre va a ser la tentación esa, porque las instituciones hay que sostenerlas. Y bueno, ustedes tienen el ejemplo, seguramente acá con una sede tan hermosa y todo, que veo que la están disfrutando y todo, el esfuerzo que es todo eso, ¿no? Pero también se dan cuenta que si es por eso mismo no tiene sentido, es para algo. Bueno, es para la misión, para evangelizar, para compartir el amor de Dios, para generar vida. Si no, son estructuras sin vida, estructuras que se secan, grandes estructuras sin nada. Bueno, entonces, yo pienso que la conversión pastoral nos tiene que llevar a todos a hacer una especie de examen de conciencia pastoral, ¿no? Que diga, bueno, lo que hago yo apunta a compartir el amor de Dios, a ensanchar la frontera o a la autopreservación, a ensanchar la barrera del corral, a romper la barrera del corral o al corralito. Un día dijo en Santa Marta algo que yo también le escuché por acá, que decía, el buen pastor, no sé si lo escucharon, es el que tiene 100 ovejas, se le pierde una y descuida las 99 por ir a buscar a la una. A veces nosotros se nos escaparon las 99, nos quedó una sola, estamos cuidándola por miedo a que se vaya y la estamos peinando y peinamos ovejitas en vez de salir a buscar todo el resto que hay. Tengamos siempre presente que Cristo dio su vida por todos y que en nuestras estructuras eclesiales no entra más del 5%. ¿Cuánta gente entra? ¿Cuánta gente va a misa el domingo? ¿No? 5% tal vez es generoso, o digamos 6, 7, 8%, lo que quieran, el porcentaje que quieran, pero Cristo dio su vida por todos, y más bien si falta una oveja hay que descuidar estas para ir a buscarla, dice, lo enseñó Jesús eso. Bueno, y a veces estamos en la autopreservación de peinar la ovejita que nos quedó adentro. Bueno, no, eso es muy gráfico, pero no que con los ejemplos, todo muy claro. Pero tiene que llevarnos a la reconsideración, a la conversión, ¿no? Cada uno. Porque después de esto está el riesgo que existe humanamente, porque somos humanos y tenemos eso, del gatopardismo, ¿no? Cambiar algo para que nada cambie. Decir, bueno, ahora maquillamos con un discurso más de Francisco de misión y en el fondo seguimos haciendo lo mismo. O como yo tengo permanentemente la tentación y puede tenerla cualquiera, decir, qué bueno esto que dice Francisco, me encanta, es lo que yo vengo haciendo, y ya está, sí, es lo que yo vengo haciendo, ya está, qué bueno, ahora el Papa me da la razón a mí. Entonces, eso son mecanismos de autoprotección a convertirnos de algún modo, a seguir en eso. Bueno, Francisco nos urge a la misión, como diría San Pablo, el amor de Cristo nos apremia. Bueno, en esa línea, Francisco como que quiere sacudirnos con este documento. Yo puse 2 textos nomás, el 15 y el 27, que hablan en ese sentido, pero hay muchísimos más en esa línea. Bueno, acá también lo puse, ¿no? Bueno, el 15 te decía.
cuando dice que la salida misionera es el paradigma de toda obra de la iglesia, el modelo, toda obra, incluido Soledad Mariana, incluido la parroquia, toda obra, el modelo es la salida misionera. Dice, la causa misionera debe ser la primera. ¿Qué sucedería si nos tomáramos realmente en serio estas palabras? Está diciendo, no la estamos tomando en serio, está diciendo, seamos sinceros. Realmente en serio, la salida misionera es el paradigma, el modelo de toda obra de la iglesia. Y dice, no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos, o en nuestras hermosas sedes, como gracias a Dios tienen acá. No podemos quedarnos en espera pasiva, en nuestras estructuras propias. La estructura tiene que estar al servicio de comunicar vida. Y para eso hay que salir. Hay que salir y hay que arriesgarse. Abandonar, dice en otro momento, la seguridad de la orilla. Navegar más adentro, decía el documento de los obispos argentinos, ¿no? Y en ese sentido, la tengo más adelante la cita, pero lo digo ahora. Él insistía mucho en eso, ustedes lo han escuchado alguna vez, que decía, prefiero una iglesia accidentada que una iglesia enferma. Y eso me parece que nos saca mucha presión de la cabeza, ¿no? Y sobre todo los que tenemos alguna formación más completa en algún sentido, que está el miedo a equivocarse, a la doctrina, a la ortodoxia. Y se confunde mal la ortodoxia porque se entiende como un montón de disposiciones que cuando uno estudia la historia de la iglesia han ido cambiando. Y cosas que, acá habrá gente que por ahí es de antes del concilio, y parecían inamovibles antes del concilio, y después del concilio, como si nada, ya dejaron de existir. Entonces, hay que, no por el miedo a equivocarnos en la doctrina, dejar de hacer cosas. Dice, bueno, es preferible mandarse una macana y después corregirla a no hacer nada y estar encerrado, enfermos de encierro. Dice, donde uno deja algo cerrado, un año entero cerrado, una casa la abre, hay un encierro, hay humedad, no hay vida. Ahí. Bueno, por eso él dice eso, que creo que la tengo más adelante. Acá esto, ¿no? Prefiero una iglesia accidentada que una iglesia enferma. Fíjense cómo urge el salgamos, repita, ofrecer a todos la vida de Jesucristo. De eso se trata, de decir Jesucristo dio su vida por vos. Jesucristo le da un sentido nuevo a mi vida y por eso te lo comparto y quiero que vos también tengas ese sentido nuevo. De eso se trata, de saber que Cristo es el que le da sentido a nuestra vida, que el amor de Dios nos cambia la vida. Bueno, y eso es compartirlo, decirlo, ¿no? Dice, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada. Manchada puede hacer referencia al pecado. Y si somos pecadores, y seguramente nuestra estructura evangelizadora estará manchada por el pecado. Somos pecadores. No hay que conceder la batalla, dejar de dar la batalla contra el pecado, pero ser realista también. Y entonces una persona tiene sed de autorreconocimiento y hace un buen servicio haciendo algo, pero además se le mezclan las intenciones, como el trigo y la cizaña, de buscar ser reconocido. Bueno, pero hay que saberlo, hay que contar con eso. Y buscar la conversión permanente, pero no dejar de hacer cosas porque va a pasar eso. Porque siempre va a haber cualquier tipo de pecado, manchas, heridas. Eso antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Es muy exhortativo todo esto de Francisco, por eso es una exhortación, ¿no? Justamente. Es un movimiento humano sentirse seguro a través de las seguridades humanas. Es algo propio. Bueno, el Evangelio nos llama a romper con eso y dice, mira, la seguridad es la humildad de este mensaje, de esta palabra. La humildad de saber que hay un amor que envuelve nuestra vida y es una semilla que es como la del grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. Y la iglesia tiene muchas veces esa tentación de confiar excesivamente en esas seguridades, que las tiene. Tiene universidades, tiene colegios, tiene estructuras, pero no es eso lo que siembra el amor de Dios, sino que es Dios el que pone la semilla y en la medida en que uno pone vida en eso, ¿no? Por eso, dice acá, más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en estructuras que nos dan una falsa contención. ¿Es humano encontrar contención en las estructuras, en las seguridades? Sí, bueno, pero en la fe la contención la da Dios.
y siempre hay un salto al vacío. La fe es siempre tirarse a la pileta con los ojos vendados. Te dicen hay agua, pero no la ves. Bueno, siempre. No se puede tener otra contención más que esa. Bueno, el Papa nos ayuda a no poner nuestra seguridad en otras cosas, sino la seguridad en la fidelidad de Dios. Y la seguridad, y acá van las dos citas que pasé hoy, en que la evangelización la hace Dios. Y esto es importantísimo. Esto es una de las ideas básicas y esenciales. Es el tema de la primacía de la gracia. Dios es el que actúa. Acá lo dice clarito. Sería un error entender la misión como una heroica tarea personal. Ojalá alguno tenga pasta de héroe y lo haga heroicamente, como lo han hecho los santos. Pero aún en el caso de los santos que lo han hecho heroicamente, no es una heroica tarea personal. La obra es ante todo de Él. La obra es de Dios, más allá de lo que podamos descubrir y entender. Jesús es el primer y más grande evangelizador. Eso lo decía Pablo VI en Evangelio Nunciandi. Eso hay que tenerlo siempre presente, porque muchas veces los desánimos nos vienen de ahí. Uno piensa humanamente una estructura cortita, según las miras humanas, y después, bueno, los frutos se dan también según esas miras humanas, y uno se puede desanimar, uno puede perder la alegría de ver la acción de Dios. La alegría del evangelizador, sobre todo, es ver la acción de Dios en la vida de uno y en la vida de los demás. Para eso hay que creer que Dios actúa. Hay que tener una mirada contemplativa sobre la realidad, ¿no? En eso pienso que el carisma de ustedes tiene mucho que ver con eso, ¿no? De la contemplación y todo. Bueno, la contemplación que no es solo una cuestión de estar apartado de preocupaciones para conectarme con Dios, sino ver a Dios en lo de todos los días. Bueno, ver a Dios actuando. Dios actúa en la vida de toda la gente, en la vida nuestra y en la vida de los demás. Bueno, Él hace la evangelización. Dice, el primado siempre es de Dios. No soy yo el que evangelizo, es Dios. Somos instrumentos, siervos inútiles. Lo va a decir también en el 112. Dice, la salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. No hay acciones humanas, por más buenas que sean, que nos hagan merecer un don tan grande. Dios, por pura gracia, nos atrae para unirnos así. Esto es una idea fundamental del Papa, que la repite mucho, que Dios nos atrae. No es que yo voy como un atleta corriendo con mi fuerza hacia Dios. Dios me atrae y me pide a mí que yo no frene esa atracción. Y ahí está mi libertad. En hacer con mi vida, con mi libertad, cosas que dejan que Dios actúe. Dios da todo y lo único que nos pide es abrirle el corazón. Y aún eso es gracia de Dios, ¿no? Este es el misterio de la gracia, ¿no? Que también lo entendió Pablo, lo explica Pablo, también lo entendió Agustín, que tiene esta frase que muchos conocerán, que para mí es la mejor síntesis de este misterio de la gracia, cuando él le dice a Dios, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dice, bueno, diciendo, yo estoy dispuesto a todo, pero me miro a mí mismo y no me da el cuero para todo. Me da el cuero para muy pocas cosas si me miro a mí mismo. Bueno, pero creo que Dios me puede transformar en lo que Él quiera, si me pide eso. Entonces le digo, bueno, estoy dispuesto a todo, pero dame cómo hacerlo, ese todo. Bueno, esa es la dinámica del amor de Dios. Dios nos transforma, nos cambia el corazón. No hay que desanimarse diciendo, no, yo esto no puedo, yo aquello, para esto no me da el cuero, soy muy egoísta, soy muy orgulloso. Dios siempre puede transformarnos. Tenemos que pedirle como Agustín, decirle que estamos dispuestos a todos, pero que confiamos en su gracia. No que estamos dispuestos a todos porque nos da el cuero a nosotros con nuestra pasta de héroes. No, estamos confiados en su gracia. Bueno, como dice ahí Francisco, la primacía de la gracia, la importancia de la gracia, esto que él dice también, que Dios nos primerea, bueno, debe ser un faro que alumbre permanentemente nuestras reflexiones sobre evangelización. Si queremos pensar la evangelización, tenemos que tener presente esto, que la hace Él, que nosotros somos instrumentos movidos por Él, no como marionetas, no como títeres, sino con actos libres. Él pide que le ofrezcamos nuestra libertad,
Y una vez que nosotros ofrecemos nuestra libertad, Él la transforma para entregarla a los demás. Bueno, en esta misión de la que tienen que tener todas las instituciones eclesiales, tiene que ser, decíamos, hacia todos. Tiene que ser hacia todos, ¿no? Pero uno dice, cuando es todos, vieron que a veces, no sé si se han dado cuenta, es muy fácil decir todos para decir nadie. Uno dice a todo y hay que querer a todo, entonces no quiero a nadie. O el Día de la Madre es todos los días, entonces no hay ningún día especial. Bueno, es un juego de palabras, pero que a veces el todo se le hace muy impersonal. Bueno, entonces, por eso se pregunta acá Francisco, dice, bueno, si la iglesia entera asume este dinamismo misionero, debe llegar a todos, sin excepciones, ningún tipo de excepción. Pero, ¿a quiénes debería privilegiar? Porque somos seres históricos y no podemos hacer todos los años que nos da Dios de la vida. Tenemos que elegir por dónde empezar. En la vida cristiana, en la vida de un movimiento, en todo. Hay que hacer opciones. Y hacer opciones siempre es renunciar a alguna otra cosa. Y uno sabe que si bien la acción que uno hace tiene que estar pensada como que sea potencialmente para todos, en la práctica no va a llegar a todos. Somos 6.000 millones de personas en el mundo. Bueno, ¿a quiénes debe privilegiar? Y dice, cuando uno lee el Evangelio se encuentra con una orientación contundente. No tanto a los amigos y vecinos ricos, sino sobre todo a los pobres y enfermos. A esos que suelen ser despreciados y olvidados. A ellos que no tienen con qué recompensarte, dice Jesús. Empezar por ahí. Por los que no te van a dar nada a cambio, a veces ni las gracias. Empezar por ahí, por la entrega más sincera y más total, es cuando es más desinteresada. Repito lo que decía hace un ratito, siempre están mezcladas las intenciones porque somos humanos, pero hay que pelear contra eso. Si uno sabe que tiene también siempre el egoísmo, como un yuyo malo ahí, bueno, pelear contra eso es decir, bueno, buscar lo más desinteresado posible de la entrega, de la acción, hacia la persona que no te va a dar nada a cambio, que no te va a dar capaz que ni las gracias, ni el reconocimiento. Dice Jesús que tu mano derecha no se entere lo que hace tu mano izquierda. No lo dice al pasar eso, porque tiene que ver con la dinámica del don de Dios y cómo quiere encarnarse en nosotros. Bueno, y entonces dice, no deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. Yo le escuché decir varias veces a Bergoglio esto de que no hay que echarle agua a la opción por los pobres. Y después lo dice, que no dice echarle agua porque van a parar, lo dice varias veces, ¿no? No hay que echarle agua, porque Jesús lo dijo. Jesús dijo clarito, felices los pobres porque ustedes del reino de los cielos. Dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. O no pueden servir a dos señores, porque odiarán a uno y amarán al otro. Es tan claro ese mensaje, ¿no? Dice acá, que no deben quedar explicaciones que le echen agua, que lo diluyen. Hoy y siempre los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio. Y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del reino que Jesús vino a traer. Esto es lo de Lucas 4. Como es que dice cuando dice la que se lee en Semana Santa, que Jesús entra a la sinagoga en Nazaret y lee el pasaje de Isaías que dice... ¿Cómo dice? Los ciegos ven, los cojos caminan. Dice, esto se ha cumplido hoy. Bueno, llegó el reino. Y dice, y he sido enviado a evangelizar a los pobres. También dice, el Espíritu Santo me dio su unción, algo así, he sido enviado, me ha ungido. Era lo mismo que le dijo a Juan cuando le preguntó, vayan a ver quién. Bueno, exactamente, bueno, es el signo diciendo este mismo. El signo del reino es el anuncio a los pobres. Bueno, nosotros vamos a hacer signo del reino presente en la medida en que tenemos amor a los pobres. Dice, fíjense cómo lo formula, que es muy novedoso formulado así, ¿no? Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Acá él deja claro, como después lo deja claro en todo el capítulo que le dedica, o la parte del capítulo que le dedica, que el amor a los pobres no es un apéndice de la fe, es el núcleo de la fe. No es
La opción por los pobres no es una opción optativa, decía el padre Tello, decía así como la opción por Cristo. El cristiano hace una opción libre por Cristo, porque no somos marionetas, es nuestra libertad, pero no es una opción optativa. Para ser cristiano es una opción obligatoria. Bueno, lo mismo no es optativa la opción por los pobres para el cristiano. Y acá lo dice así, lo dice el Papa. Existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Siempre está el riesgo de tomarlo como un apéndice, de tomar, bueno, entre tantas cosas que hay, tantas áreas pastorales, tenemos el área de los pobres. No, está en el centro de nuestra respuesta a Dios para los pobres, que después se va a dar de distintas maneras, seguramente. Algunos más en un trabajo más de campo, más cerca, otros desde otro lado, cada uno desde un lugar, ¿no? Pero es parte del núcleo de nuestra respuesta a Dios. Y él se refiere, lo deja bien claro, a los pobres reales, ¿no? Él habla en el capítulo 3, habla de los problemas sociales, y dice, bueno, los papas de León XIII se han dedicado a los problemas sociales, y está la doctrina social de la Iglesia, y yo no quiero meterme exhaustivamente, dice, en todos los temas, pero quiero hablar de dos temas que me parecen muy importantes hoy, de todos los problemas sociales, que es la inclusión de los pobres y el diálogo por la paz, que tan dolorosamente de estar viviendo ahora todo lo de Israel y Gaza, todo eso, son dos temas que los ve esenciales. Y cuando empieza con el diálogo, con la inclusión de los pobres, empieza con toda esta fundamentación teológica de lo que decía antes el número 48, esta fundamentación teológica de que es del núcleo de nuestra fe el amor a los pobres. Por eso se está refiriendo, y esto hay que tenerlo claro, a los pobres reales, a los que la sociedad considera pobres. Es cierto que hasta en la misma Biblia y en la tradición de la Iglesia, la idea de pobres ha sido análoga, se ha presentado de muchas maneras, y hay una idea de pobreza espiritual, que es perfectamente válida, que se habla, digamos, de esa humildad, de esa pobreza espiritual, que seguramente habrán trabajado y todo. Bueno, lo que él está aclarando acá, que ahora no está hablando de eso, que eso no tiene que servir incluso para diluir, no, es perfectamente válido un camino de plantear, por ejemplo, la analogía entre el enfermo y el pobre, porque el enfermo realmente está pobre en no tener cosas de salud, hasta el que no tiene a Dios, el dicho antiguo lo habrán escuchado cuando dice algo, pobrecito, y alguna señora antigua siempre decía, pobre el diablo que perdió la gloria. ¿Lo han escuchado alguna vez dicho? O sea, pobre el diablo que perdió la gloria. Es un dicho popular, pero que muestra eso. Bueno, digo, hay muchas formas de pobrezas, muchísimas formas. Podríamos hablar un montón de eso. Bueno, pero el Papa acá está hablando de los pobres reales. Y él entiende y nos enseña que cuando Cristo habla del amor al pobre, que es indiscutible para el cristiano, que es innegociable, habla del amor al pobre real, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo se hizo pobre. No se hizo enfermo, no se hizo lisiado, no se hizo un montón de pobrezas que hay dando vuelta, sino que Él se hizo pobre. Por eso dice, de nuestra fe en Cristo hecho pobre y siempre cercano a los pobres excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre, y socorrerlo. El amor a Cristo nos surge a ponerle la oreja, o como decía ayer, un oído en el pueblo y otro en el Evangelio, ponerle una oreja para escuchar el clamor del pobre, cuáles son sus necesidades. Que es un clamor, dice el Papa, ¿por qué? Porque es tan fuerte la injusticia, por más que a veces no lo expresa como un clamor el pobre, pero para quien ama a Dios y quiere un mundo de hermanos, tiene que ser un clamor el grito de la injusticia, ¿no? Porque es tanta la injusticia en el mundo moderno y cada vez se acentúa más, pareciera, ¿no? Y cada vez se solidifica, se estratifica más este tipo de cosas que tendría que resulta de algún modo un clamor, ¿no? Él habla de que no se trata de una caridad a la carta, sino que se trata de una verdadera preocupación, ¿no? Nuestra respuesta de amor tampoco debería entenderse como una
suma de pequeños gestos personales dirigidos a algunos individuos necesitados, que lo hacemos muchas veces y está bien, y muchos cálitas funcionan así, pero no es solo eso, no es solo una caridad a la carta, una serie de acciones tendientes solo a tranquilizar la propia conciencia. Sigo siendo yo el ombligo. Si yo lo hago porque me siento bien o porque me siento verdaderamente cristiano, sigo siendo yo el ombligo. Se trata de salir de mí y decir, Cristo está ahí, Cristo está en el otro. A la Madre Teresa de Calcuta saben que le preguntaban cómo hacía para atender a los moribundos. Le decía, bueno, y dice, es que yo en los andrajos sucios del más humilde veo al más hermoso de los hijos de los hombres, que es Cristo. Bueno, salir de uno mismo. La caridad a la carta es buscar tranquilizar la conciencia, sentirse bien, que uno ayuda, de algún modo dar de lo que le sobra. Que muchas veces a la gente le viene muy bien y está bien y se hacen hermosas obras con eso. Pero el Evangelio nos llama más, nos pide una entrega mayor, que es el amor verdadero, sentirlo uno consigo. No solo actos esporádicos de generosidad, va a decir después, ¿no? Habla de solidaridad, dice la solidaridad está un poco desgastada y a veces se la interpreta mal. Es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad. Pensar en términos de comunidad quiere decir incluir a todos. Pensar, por ejemplo, en nuestra patria, que la Argentina es de todos y que todos tienen derecho a vivir. Y todos tienen derecho a lo básico de la vida, una vivienda, comida, educación, todos. Muchas veces nos acostumbramos a pensar desde modelos de país que son para alguna minoría. Y el resto, bueno, hagamos un tapial y pongámoslo del otro lado y que pasen a trabajar de servicio doméstico. Bueno, eso, digamos, esto tiene consecuencias políticas también, es decir, pensar en términos de comunidad. Una comunidad donde cada uno tenga su lugar. Dice, piensa en términos de comunidad, de prioridad a la vida de todos sobre la apropiación de bienes por parte de algunos, ¿no? Que es el gran tema del destino universal de los bienes, una lucha permanente de la doctrina social de la Iglesia. Dios dio sus bienes para todos. El sistema actual, con el endiosamiento de la propiedad privada, pone gran cantidad de bienes para algunos pocos y una gran mayoría que no puede disfrutar de lo básico. Ahí está el clamor de la injusticia que el Papa dice que los cristianos no podemos mirar para el costado. Que la transformación, que nuestra respuesta a Dios tiene que ser, parte de nuestra respuesta a Dios, este compromiso por una justicia social, ¿no? No sé si acá usa la expresión justicia social o la puse yo en un título o la usa en otro lado, ¿no? El título, sí. Sí. No, la puse yo en el título, pero estaba en otro lado así. Pero por ponernos, esto, bueno, justicia social, ustedes saben que se usó mucho acá, se usa en el peronismo, pero viene de la doctrina de la Iglesia. Eso lo toman de la doctrina de la Iglesia, mucho bueno. Y que lo explica, y que explica bien esto, ¿no? Es decir, bueno, nuestra respuesta a Dios parte es eso, crear una comunidad en que todos tengan su lugar. ¿No? La sociedad moderna más bien tiende a otra cosa, y tiende incluso a invisibilizar a todos los postergados. Entonces, al no verlo, que eso lo hizo muy bien el Papa, bueno, yo no quiero hacerme muy largo, voy a hablar 5 minutos más, nomás porque dijimos 40 minutos, van casi 40. Pero a mí me pareció muy profético la visita del Papa a Lampedusa, porque ustedes tienen conciencia de lo que significa eso, ¿no? Europa, las sociedades modernas, occidentales, disfrutando de un montón de beneficios a costas de las riquezas que han extraído de África, de América Latina durante siglos. Lo mismo, si se quiere, Estados Unidos, gozando de un montón de beneficios, y cuando la situación no da más en algún lugar como África, intentan ir a comer de las migajas que se le caen a las mesas de los europeos, y es una odisea llegar, una odisea estar, y Lampedusa es el signo de eso, porque los que naufragan, los que mueren, los que llegan ahí, y desde ahí empiezan. Y eso el europeo lo tiene invisibilizado de algún modo. No les gusta hablar de eso, no les gusta. Bueno, el Papa fue y celebró una misa en un altar hecho con madera de una barca que había naufragado. Los puso en el centro y dijo, bueno, eso es un gesto profético. Una cachetada, si se quiere, a posturas que tienen una mirada más reducida de la sociedad y quieren invisibilizar eso.
y no enterarse de eso. Y hay mucho de eso. Bueno, el Papa me parece que, bueno, ahí en Lampedusa, por eso traje lo de Lampedusa, dijo una cosa muy interesante que también la dice acá, que se nos ha globalizado la indiferencia. Cristianos, gente buena que somos, que buscamos sinceramente a Dios y no conocemos esas cosas y somos indiferentes a eso. Porque la sociedad ha generado mecanismos de invisibilización y al no conocerla no tomamos conciencia y no nos damos cuenta de que tiene que ver con nuestro compromiso cristiano y nos perdemos de esa plenitud de vida. Porque la vida cristiana, si no, produce hastío cuando se encierra en un grupito cerrado. Cuando aprendemos que la vida cristiana es salir, y sobre todo al pobre, ahí toma vida, ahí toma aire puro. Hay un montón de riesgos, la vida cambia, pero es más plenamente cristiana. Bueno, el Papa con este tipo de declaraciones, con esto de Lampedusa, con este tipo de gestos, me parece que pone eso en el centro. A un cristianismo muchas veces avejentado, por ahí dice, bueno, hay que tomar juventud en esto, en la salida permanente y en la salida al pobre. Una última cosita, el número 195. Bueno, lo explica bien acá el Papa esto de que lo que yo dije hoy, que el mismo Cristo se hizo pobre, ¿no? Y que en el corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres. Entonces en el corazón de los cristianos tiene que haber un sitio preferencial. Eso lo explica bien ahí. Pero yo quería leer el número 195. Acá es también cuando dice esto mismo, ¿no? Dice, cuando San Pablo se acercó a los apóstoles de Jerusalén para discernir si corría o había corrido en vano, el criterio clave de autenticidad que le indicaron fue que no se olvidara de los pobres. Y fíjense cómo lo expresa el Papa que viene. La belleza misma del Evangelio no siempre puede ser adecuadamente manifestada por nosotros. Toda la belleza del Evangelio, cada uno encarna en una parte. Algunos dicen que San Francisco de Asís fue el que más encarnó el Evangelio, ¿no? Bueno, toda la belleza no la podemos manifestar. Dice, pero hay algo de la belleza del Evangelio que no puede faltar. Hay un signo que no debe faltar jamás. La opción por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y desecha. Es esencial al cristianismo. Yo puedo ser cristiano y no hacer alguna cosa, qué sé yo, y no rezar 6 horas por día la liturgia de las horas, o no hacer alguna cosa buena. Hay muchas formas de ser cristiano. Millones, somos 6.000 millones de personas y Dios tiene un camino para todos. Pero hay algo, dice, que no puede faltar, que es esta opción. Siendo consciente de que la sociedad los descarta y los desecha. En este mecanismo de la sociedad moderna que yo decía, por ejemplo, que invisibiliza a los pobres, otra cosa muy fuerte es el tema de la discriminación, ¿no? Yo creo que la discriminación es una especie de autoprotección que tiene la sociedad moderna para esta estratificación, para que no cambie la estratificación social. A ver, la organización social está herida por el pecado, desde que el mundo es mundo, pero bueno, ahora estamos en la sociedad que nos toca vivir ahora. Y en esa herida, en ese pecado, hay una organización social injusta. Como, bueno, en eso se explaya muchísimo en el capítulo 2 del Papa, no me metí en eso, pero habla un montón de la organización social injusta, de este sistema que mata, de esta economía que mata, que no da vida, bueno. Pero digo, ese sistema, esa injusticia social, necesita mecanismos para solidificarse, para estar más fuerte. Bueno, entonces, uno de esos mecanismos es culpar a los que están abajo. Si están abajo, no es porque los de arriba hicimos un sistema injusto, sino porque ellos tienen la culpa. Y enseñarnos a todos que la culpa es de ellos. Y ahí entra todo lo que significa la discriminación. Que la discriminación es racial, se dice al negro, pero en realidad es al pobre. Siempre se ha discriminado a las razas pobres, en toda la historia. La discriminación es al pobre. Y se hace hasta una institución cultural la discriminación. Se dice los negros son unos vagos, los negros son esto, los negros son aquello. Y ya los chicos lo aprenden desde chiquito. Y yo he escuchado, en un colegio de clase media común, como puede haber en San Nicolás, decir los chicos, ay, los villeros tienen los mejores celulares porque lo afanan. Y ya dan por sentado de que son todos chorros ya de chiquito. Ese chico cuando sea grande va a seguir culpando al de abajo. Incluso entre los mismos pobres está la discriminación, yo la he visto mucho, porque es como que se introyecta en todas las capas sociales para solidificar esa distribución social. Al culparlo, bueno, ya está justificado que estén ahí abajo. En eso tenemos que ser conscientes como cristianos, que es un mecanismo que tiene la sociedad de desechar y de descartar.
y tenemos una responsabilidad en cuanto educadores, en cuanto transmisores a la próxima generación, ¿no? de luchar contra eso, que como está introyectado en la sociedad, está introyectado dentro nuestro también. Hasta sin darnos cuenta lo tenemos. Bueno, el Papa en eso nos dice, un signo que no puede faltar en la vida cristiana es esta opción. Por eso, y un poco para cerrar, me parece que son dos, esto que yo intenté presentar, dos grandes ideas de la Evangelii Gaudium, porque está con cientos de textos. Yo puse 6 o 7 en el que leímos nomás, pero hay un montón para leer, y está en todo el ministerio de él, ¿no? La Iglesia vive, o el cristiano, nosotros cristianos, lo más profundo para aceptar el amor de Dios es transmitirlo. No lo puedo aceptar en serio si no lo transmito. Siempre hay que pensar en la transmisión. Siempre salir, y al de afuera, no en el corralito, no en la pecera, siempre pensemos en el de afuera. Bueno, y siempre primero al pobre, al necesitado, al que no me va a dar nada a cambio. El amor de Dios, bueno, como decía acá, ¿no? Son los preferidos de Dios, ¿no? El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres. Fíjense que el mismo Cristo eligió hacerse pobre. ¿Por qué no nació Jesús si nos quería enseñar el camino de la vida? ¿Por qué no nació en el palacio de Julio César, como hijo del César, y ir a las mejores universidades y ser educado por Aristóteles, como fue educado Alejandro Magno? Eligió no nacer en la casa de un carpintero, de una chica humilde. No lo dice. Esta salvación vino a nosotros a través del sí de una humilde muchacha de un pequeño pueblo perdido en la periferia de un gran imperio. Desde ahí empezó la salvación. Bueno, ser cristiano es, entonces, según esto del Papa, es sobre todo recibir el amor de Dios en el corazón, y eso tomarlo como una invitación a comunicarlo, y primero que nada a los más pobres, a los más necesitados, a los que el mundo desprecia. Bueno, tenía un montón de cosas más para decir, pero no los quiero cansar con tanto.